el que se cree que es cómo funciona ChatGPT, que bueno, yo creo que no está 100% confirmado, pero parece que es así, que es básicamente que hay un modelo que llama a varios modelos, cada uno siendo expertos en distintas materias y entrenados con distintos, digamos, enfoques. Soy Esteba Castells, trabajo en Adevinta, que es una empresa que gestiona portales de anuncios clasificados como Miranuncios, Fotocasa, Coches.net, Infojobs, entre otros. Y también en el pasado he pasado por empresas como Softonic o Abbas Media. Y nada, ahora os voy a hablar un poco de nuestras andaduras en el mundo de la inteligencia artificial en la gran empresa, que quizás es lo que más difiere, ¿no?, de una empresa más pequeña, que hay mucha más flexibilidad, mucho menos burocracia, también hay menos implicaciones legales en todo lo que se hace y os voy a explicar un poco pues qué camino estamos siguiendo. Y todo empieza un poco con la visión, ¿no? La visión que desde 30 de diciembre de 30 de noviembre de 2022, cuando se lanzó ChatGPT, rápidamente se vio, o al menos yo vi, que eso iba a cambiar muchísimo tal y como trabajábamos, ¿no? Ya que desde la programación, que ha facilitado y ha evolucionado muchísimo, hasta la generación de contenidos con un enfoque SEO, pues en los últimos 1 año y 3, 4 meses ha evolucionado de una manera brutal. Y lo mejor de todo es que sigue evolucionando, así que es probable que mañana la presentación ya no tenga validez porque haya un nuevo modelo, un nuevo enfoque, etcétera. Cuando nos planteamos en Adevinta, o vaya, cuando yo me planteo a nivel personal, cuándo vamos a poder usar el contenido generado con la inteligencia artificial versus contenido hechos por un humano, que suena un poco raro decir contenido hechos por un humano, pero así em, es cuando la calidad sea igual o superior a la que un humano produciría. Y aquí, obviamente, ese mismo parámetro también es algo que tiene muchas interpretaciones, porque humanos hay muchos y calidad de humanos también varían significativamente entre ellos. Pero bueno, nosotros tenemos nuestro benchmark del tipo de contenido que generamos en nuestras webs y también tenemos el benchmark de calidad de lo que nos genera ahora la inteligencia artificial. Entonces, es importante que esté adaptado al contexto de la empresa y el tipo de contenido que se genera. Este camino es lo que se conoce como the messy middle. Y aquí también dicen que si sabes salir del messy middle en inglés, pues es donde el éxito se crea. Y la verdad que, bueno, la inteligencia artificial ha sido uno de esos procesos en los que aún estamos, digamos, trabajando, pero que sí que vemos que tiene algunas peculiaridades que hacen que sea un camino difícil de llevar a cabo en una gran empresa, por razones obvias que vamos a ver a continuación. Primero de todo es que la inteligencia artificial tiene unos ratos de alucinación bastante significativas. Las alucinaciones, para quien no esté familiarizado, son respuestas que esencialmente dan los modelos como ChatGPT o otras APIs que tienen otros proveedores de datos que no tienen ningún tipo de sentido. Es decir, que simplemente son invenciones por parte del modelo porque o no tiene acceso a esa información en el propio modelo o si la tiene de forma errónea. En este caso, yo creo que es un problema que ha ido mejorando mucho desde quizás a inicios del año pasado hasta hoy. Tenemos modelos que tienen alucinaciones a nivel porcentual muy pequeñas, hablamos de un 3%, pero al final ese 3% puede ser muy doloroso, ¿no? Puede estar hablando de cosas totalmente inventadas y eso a las empresas puede perjudicarlas de manera significativa, sobre todo si generas contenido a escala. Una cosa es generar un post y que te lo revises y la otra es la escala a la que trabajamos en Adevinta o la que trabajan otras empresas como podría ser Microsoft, Facebook, etcétera, que lo hacen para millones y millones de peticiones.
Y no hay que ir más lejos. Si habéis estado un poco en Twitter este fin de semana, habréis visto que los compañeros de Google Gemini, que son, eh, digamos, están en el ojo del huracán porque su inteligencia artificial ha dicho, o decía, porque de hecho lo probé ayer y ya lo habían corregido, que no estaba del todo seguro de quién era peor, si Elon Musk haciendo tweets sobre memes o Hitler, ¿no? Entonces, bueno, aquí cualquier tipo de cosa que se ponga detrás de un Large Language Model puede salir un poco el tiro por la culata, ¿no? Literalmente. Entonces hay que vigilar mucho y es por eso que nosotros nos lo tomamos con tremendo respeto, ya que sabemos que lo que puede ocurrir puede ser bastante preocupante. Entonces, a partir de muchas otras premisas, la premisa que yo me planteo es que para llevar la inteligencia artificial a una web grande a nivel de producción a escala, las alucinaciones tienen que estar cerca del 0%. Es decir, que no puede haber demasiadas alucinaciones, ya que si no, vamos a tener problemas de muchísimos niveles. Y eso es algo que yo veo muy claro, que también se ve claro en general en el sector, pero que obviamente es un camino difícil. Es decir, es como subir esta montaña que vemos. Es un gran reto y no siempre es posible de, lograrlo en todos los casos. Pero bueno, hoy os voy a presentar un poco algunos de los enfoques que estamos teniendo para combatir este problema de llevar la IA a tu producto a escala. Las preguntas que nos surgían al inicio eran preguntas como, ¿el contenido es suficientemente bueno? O también incluso en grandes empresas, ¿tenemos la expertise necesaria para lanzar este tipo de proyectos? Ya que a veces pues, puedes tener mucha gente, pero no tienes la gente adecuada para lanzar proyectos de este tipo a escala. Y también el presupuesto. Los costes que tienen estas APIs para un marketplace como el nuestro, podemos hablar de millones y millones de peticiones solo para lanzar una funcionalidad en concreto. Y eso también al final necesitas un presupuesto para ir. O también si tenemos suficiente gente, ¿no? Para hacer todo el desarrollo específico para inteligencia artificial. O incluso conocer cuáles son las implicaciones legales de ese contenido. ¿Qué pasa si recomendamos una marca por encima de otra? ¿O qué pasa si mencionamos simplemente que un producto tiene muy mala funcionalidad? Este tipo de preguntas son difíciles de controlar a escala. Y también, qué implicaciones tiene presentar ese contenido al usuario, ¿no? ¿Qué tipo de disclaimers se tienen que hacer y cuáles son las preguntas que hay que responder? Y aquí ya os avanzo que aunque vosotros os hagáis estas preguntas, incluso los expertos, es decir, abogados especializados en temas legales, tampoco lo tienen tan claro, porque es una tecnología muy emergente, pero sí que es cierto que pues las personas que están más familiarizadas pueden detectar ciertos patrones que pueden ser problemáticos. Y aquí, ya paso un poco más a la parte SEO, es cuando estamos, bueno, cuando aún estamos decidiendo, ¿no?, qué enfoque tenemos que elegir, tenemos que decidir entre distintas maneras que existen en el mundo de los Large Language Models para poder llevar a producción nuestra producción de contenido, valga la redundancia. Y aquí existen varios enfoques, pero bueno, principalmente existen dos. El que se cree que es cómo funciona ChatGPT, que bueno, yo creo que no está 100% confirmado, pero parece que es así, que es básicamente que hay un modelo que llama a varios modelos, cada uno siendo expertos en distintas materias y entrenados con distintos, digamos, enfoques. De esta forma, pues por ejemplo, para programación puede haber un modelo que da una calidad mejor, o en otros casos puede haber uno enfocado para temas médicos, o incluso puede ser que para preguntas más complejas se llame a una API con un modelo más grande y para cosas más simples uno más pequeño. Es decir, que hay un mixture of experts, que es como se llama. Pero yo hoy os vengo a hablar de RAG, que se llama así porque significa Retrieval Augmented Generation, ¿vale?
que es otra manera bastante distinta, aunque a nivel del output para el usuario puede ser más o menos similar, la manera en la que se generan estas respuestas es muy distinto y se sigue utilizando la misma tecnología, pero de una manera bastante distinta. Para entender un poco los Large Language Models utilizando RAG, vamos a ver las dos siguientes diapositivas. Como podéis ver, el usuario, en este caso que se propone, ¿no? de este caso concreto, utiliza el chatbot y luego el chatbot hace una búsqueda en lo que conoceríamos a día de hoy como un buscador, que podría ser una base de datos o un buscador como Google o Bing, que de hecho esto es, por ejemplo, una de las formas que ChatGPT tiene cuando no sabe responder a una pregunta que está relacionada normalmente con actualidad o cosas recientes. Y también está, como comentaba, ¿no? El Mixture of Experts, que sería que el Large Language Model directamente responda a la pregunta. En este caso, la principal diferencia es que en los modelos RAG utilizan datos sacados de una base de datos o de un buscador, en este caso nos vamos a centrar en el buscador para entenderlo más claro, como Bing, y luego se le dan el texto de esas páginas en concreto, de estos resultados, para que el Large Language Model, dentro del contexto, que el contexto serán estos resultados, pueda entender la información y generar una respuesta. Por decirlo de alguna forma, es como si el buscador diera el briefing y el chatbot fuera el redactor, el que escribe. De esa forma, se usa, por un lado, la gran validez de tener acceso a información real y, digamos, indexada en los buscadores, actualizada, y por otro lado, se utiliza la gran capacidad comunicativa y conversacional que tienen los modelos como ChatGPT. ¿Vale? Eso para algunos puede sonar a chino, por otros ser muy simple, pero es muy importante entender que si nosotros empleamos los modelos RAG, la alucinación baja de manera muy significativa. Obviamente, la alucinación puede seguir existiendo por múltiples razones, pero podemos estar más cercanos a niveles de 0 o 1% en la mayoría de casos. Para entenderlo con un poco más de detalle, podríamos ver este segundo ejemplo y es el siguiente. Un usuario hace un prompt y este prompt hace básicamente dos cosas. Buscar en una vector search, que esto podría ser en una base de datos vectorial, que es una tecnología emergente. Diría que no es necesario que sea en una base de datos vectorial, pero es potencialmente posible que tenga sentido hacerlo, ya que las respuestas pueden estar mucho más optimizadas y ser más rápidas. De esa forma, esta información se utiliza dando los mejores resultados como contexto, tal y como os comentaba, para dárselo al Large Language Model, que a su vez pues va a generar una respuesta final en base al prompt del usuario y a la información agregada. ¿Vale? Entonces, tener el paso de retrieval, que sería muy similar a cómo un buscador como Google o Bing da los resultados, pero además le da una capa de digamos, conversación para que encaje, ¿no? Dentro del el contexto del usuario. Obviamente, si la respuesta que se encuentra en los buscadores es incorrecta, pues también lo será la respuesta que sea incorrecta para este caso de uso nuevo que estamos dando. Pero bueno, al final eso de alguna forma puedes asumir que incluso un humano podría llegar a cometer ese mismo error, ¿no? Porque al final es información que está en los resultados de Google y que de alguna forma está contradiciendo la realidad, en lo que, bueno, siempre puede haber un ratio de alucinaciones. Si queréis entender un poco mejor lo que estoy planteando, obviamente en ChatGPT podéis, si tenéis GPT-4, podéis pedirle que os haga una query de algún tipo de datos reciente y se va a encargar de buscarlo a través de Bing y daros la respuesta, pero para mí es una experiencia un poco, vamos a decir, anticuada. Os recomiendo probar perplexity.ai, que es un servicio que existe desde hace ya un tiempo, que está revolucionando un poco el sector de la inteligencia artificial y que yo consideraría que a día de hoy es lo más cercano a lo que un buscador debería ser en el futuro
o digo, en el presente, porque Perplexity ya funciona a una escala bastante significativa. Además, os recomiendo utilizar la función Copilot, que es de pago, pero que realmente ayuda a atinar mucho más las búsquedas, ya que interpreta vuestro prompt y lo traduce en búsquedas para el propio buscador, ¿vale? Así que os ahorráis un montón de esfuerzo en indicar bien vuestro prompt como usuarios. Y aquí vamos a hablar un poco de los beneficios RAG, que es evitar alucinaciones o bajarlas al mínimo, ya que, bueno, al final un humano también de alguna forma más o menos evidente alucina, es decir, que no siempre existen informaciones 100% factuales en las webs. Permite escalar muchísimo más las temáticas de una forma mucho más sencilla, ya que si tú le preguntas cosas sobre ciertas temáticas a ChatGPT no lo conoce tanto, mientras que en este caso tú usas tus datos o los datos de un buscador para poder escalar el contenido. Pero si tienes datos tuyos que no tiene acceso nadie más, puedes crear contenido muy interesante. También te permite ahorrar costes en la API, ya que estamos hablando de que hacer llamadas a ChatGPT, bueno, a GPT-4 en la API, incluso la versión Turbo, es más caro que otros modelos como GPT 3.5. Y con este modelo RAG no es necesario siempre usar la versión GPT-4, ya que como le estás dando la información muy, digamos, masticada, es mucho menos necesario de tener modelos avanzados. Obviamente, también tiene unos costes asociados a nivel de procesos de consulta de datos, etcétera, que pueden acercar a un volumen y complejidad similar, lo que, bueno, no siempre es así. Y también veréis que, por ejemplo, si usáis Perplexity, estos modelos permiten hacer referencias a nivel de URL mucho mejor, ya que estás basándote en datos reales de URLs. En el caso de ChatGPT, muchas veces cuando le pides una URL se la inventa, entras y da error. Entonces, en este caso no ocurre esto y siempre puedes referenciar, cosa que creo que como usuarios es un paso muy valioso. Quizás en el futuro referenciar será un poco menos importante, pero como SEOs definitivamente queremos que nos referencien, ¿no? Para mandarnos tráfico. Luego también tenemos toda la parte de personalizar los resultados al máximo. Si tenemos, como decía, datos diferenciales a los que no tiene acceso cualquier LLM, es totalmente válido de tener en cuenta como, para mejorar la calidad. A nivel de limitaciones, como comentaba, es un poco más complejo. Y segundo, necesitas tener datos y no solo tener datos, sino tener datos de una manera bien estructurada, datos cualitativos y que no sean, de hecho, incluso peores de lo que da ChatGPT, que parece a veces muy obvio, pero no siempre es el caso de encontrar esas fuentes. O si tiras de datos de buscadores, pues también es otra opción. En clasificados, no voy a entrar muchísimo en los casos de uso porque creo que tampoco son casos de uso muy, digamos, diferentes, pero, por ejemplo, generación de preguntas y respuestas frecuentes, contenido editorial, incluso tablas, etcétera. Y si entramos propiamente en el producto, por ejemplo, puedes ayudar a los usuarios a generar las descripciones de los anuncios, ya que es algo que suele dar bastante pereza a los usuarios, o puedes incluso generar alt tags para imágenes, que es una manera bastante útil también de ayudar a los usuarios y además ayudar a los buscadores para conseguir más tráfico. Finalmente, también os recomiendo tener en cuenta que la única opción para este tipo de procesos no tiene por qué ser OpenAI, aunque yo creo que a día de hoy sigue siendo significativamente la mejor opción en la mayoría de casos, al menos para casos de, de uso que no puedas personalizar demasiado, pero también existen alternativas como Amazon Bedrock que pues tienen bastante versatilidad para ser utilizados y además no hay ningún tipo de problema a nivel de privacidad de datos, que es una duda que acecha bastante el sector de la inteligencia artificial. Y acabando, 6 cosas que te puedes llevar a casa hoy. El primero, tienes que evaluar, en caso de que estés generando contenidos, si usar modelos RAG versus modelos Mixture of Experts para tu generación de contenidos es lo que tiene más sentido. Es decir,
¿Quieres que el Large Language Model te genere directamente la respuesta en base a su conocimiento? ¿O quieres tú dársela masticada y que le dé forma, por decirlo así? Lo siguiente, considera si OpenAI es la infraestructura que quieres utilizar o quieres considerar algunas como Amazon Bedrock o Gemini, por poner otro ejemplo. Como tercero, como SEO, que imagino que puede que seas, te recomendaría mucho probar Perplexity, porque a día de hoy considero que es el mejor producto de búsqueda en el momento. Yo lo uso a nivel personal y creo que aún no se acerca ninguna otra experiencia, incluido ChatGPT, a la calidad que te puede dar Perplexity. Que de hecho, para la parte del LLM usa OpenAI, usa Gemini, es decir, que hay varias opciones que tú puedes usar. También tienes que entender qué calidad necesita el output de tu contenido, ya que si trabajas en el sector de los clasificados quizás es uno, pero si trabajas en el sector médico es otro. Y eso hay que pensarlo muy bien en qué punto la inteligencia artificial va a ser igual o superior al contenido creado por un humano. No es menos importante entender las implicaciones legales y validar con un experto. Aquí al final estamos hablando en algunos casos de dar recomendaciones o de crear contenido que puede ser problemático. Entonces no te líes mucho en por unas visitas extra que te caigan demandas o que pierdas la reputación con tus usuarios. Y último, y eso es súper importante, tómate tu tiempo. Aunque la inteligencia artificial está explotando, hay más ruido del que realmente se acaba viendo en producción en las webs. Y hay muchos desastres que se ven en el mundo en el día a día con la implementación de la inteligencia artificial, que empresas son virales por el mal uso que le dan. Entonces yo te diría, tómate tu tiempo y no dejes que te obliguen a lanzar algo de lo que no estás seguro que tiene sentido usar. Y sobre todo, mide que estás aportando valor y crecimiento a nivel SEO. Y eso sería todo. Muchas gracias y pasamos a las preguntas.